Hola, ¿qué tal? Gracias por asistir a este webinar de las 5 razones por las cuales las personas encuentran difícil dejar de fumar. Antes que nada, déjame presentarme. Yo soy Luis Loranca, soy uno de los terapeutas senior de Allen Carr. Y Allen Carr es un método inglés muy reconocido para dejar de fumar. Es un método que tiene más de 38 años a nivel mundial, estamos presentes en más de 50 países. Hemos ayudado a más de 50 millones de fumadores a dejar de fumar a través de todos estos años y la mayoría de estos fumadores han dejado de fumar sin sufrir. Y eso es lo que caracteriza justamente al método Alencar con todos los demás métodos a los cuales por supuesto nosotros respetamos. Eh, en Alencar, con todos estos años de experiencia acumulada, entendemos perfectamente la psicología del fumador y nos damos cuenta que justamente las razones por las que la gente encuentra difícil dejar de fumar tienen que ver con lo que hoy vamos a explicar aquí. Este cúmulo de experiencia que hemos tenido durante más de 35 años ha hecho que nosotros entendamos perfectamente por qué la gente sufre, ¿no? Y esa es una de las motivaciones iniciales de las personas para, para contactarnos, porque han escuchado seguramente alguna historia o algún testimonio de alguien que conocen o quizá alguna celebridad que ha dejado de fumar con nosotros y que ellos testifican que efectivamente les fue fácil y esto rompe los esquemas para muchas otras personas que han querido siempre dejar de fumar y que de alguna manera no lo han logrado, ¿no? O lo lograron con muchísimo sufrimiento y recayeron, o simplemente personas que no lo pudieron lograr. Eh, y ese es el primer paso para que tú encuentres el proceso de dejar de fumar. Siempre podrás utilizar otro tipo de técnicas, utilizar la fuerza de voluntad simplemente, pero eso justamente lo que hace es generar sufrimiento. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que empezáramos ya a tocar el tema que nos trae hoy acá y que son justamente cuáles son estas razones por las cuales las personas encuentran difícil el proceso para dejar de fumar. Hemos, digamos, pre preparado una presentación para que nos ayude como base el día de hoy, así es que vamos a utilizarla. Primero, hay pocas personas que encuentran fácil el proceso de dejar de fumar, ¿no? Comparadas con la mayoría de personas que lo encuentran muy difícil o incluso casi imposible. ¿Y cuáles son estas razones? ¿Qué es lo que nos hace estar de un lado o del otro? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, eh, seguramente la lógica nos lleva a pensar que algunas personas tenemos una personalidad más adictiva que otros y que eso constituye parte del problema. Otros quizá nos digan que es la cantidad de tabaco que fumamos y tenemos una idea de que si fumamos mucho, pues nos va a costar más trabajo a que si fumamos poco. Eh, los años que llevamos fumando, pues sí, el tiempo podría ser una de estas razones por las cuales nos costaría mucho trabajo dejarlo, especialmente si llevamos décadas haciéndolo, ¿no? Quizá te preocupa que tienes o piensas que tienes poca fuerza de voluntad y que esa es la razón por la cual no lo has logrado. Y finalmente, y una de las razones bastante comunes tiene que ver con la abstinencia, con estos síntomas de abstinencia, con los síntomas del síndrome de abstinencia de la nicotina, que seguramente será insoportable, que si has intentado dejar de fumar, seguramente has pasado por periodos de transición terribles, con sufrimiento muy grande. Pero, pero analicemos esto. En realidad esto suena lógico, pero es porque hay personas que han dejado de fumar y no han encontrado dificultad en ello. Eh, y muchas de estas personas que han dejado de fumar sin dificultad
llevaban mucho más tiempo fumando que otras personas que lo encontraron imposible y que llevaban mucho menos tiempo fumando. Hay personas que por la naturaleza de su trabajo o de su vida diaria se nota que tienen una fuerza de voluntad férrea, comparados con otros que a lo mejor no tienen mucha fuerza de voluntad, no se paran temprano, les cuesta mucho trabajo ponerse a dieta o lo que sea. Y sin embargo, estos segundos lo logran y los que tienen mucha fuerza de voluntad no. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, si bien aparentan ser lógicas estas razones, en el fondo no necesariamente lo son. En el fondo no es así como nosotros quizá lo creemos. Entonces, si no es esto, ¿qué es? Y básicamente ese es el tenor de esta presentación. ¿Cuáles son las 5 razones por las que la gente encuentra difícil el proceso de dejar de fumar? Bueno, en primer lugar tiene que ver con la realidad acerca de lo que el cigarro hace o no hace. Los mitos acerca del cigarro, los mitos acerca del tabaco. Cuando hablo de mito, evidentemente me estoy refiriendo a que muchas cosas que nosotros sentimos que el cigarro hace no lo son. Por ejemplo, el gusto de fumar. No se me adelanten, no vayan a pagar ahorita la presentación porque van a decir que estoy loco. Por supuesto que hay una serie de razonamientos que tenemos que hacer para poder entender lo que estoy diciendo. En este momento solamente estoy haciendo un outline, un marco referente de las 5 razones y después las vamos a ver con más detalle, así es que no se me vayan a asustar. La segunda razón es la motivación y por tanto la actitud. Estas cosas van pegadas. Si yo tengo una motivación que no sea la correcta, pues obviamente mi actitud no necesariamente va a ser la mejor. Bueno, tratando de poner un ejemplo simple, quizá a mí me obligan a estar a dieta, pero a mí no me molesta, y entonces pues obviamente voy a estar molesto, no voy a hacer la dieta con toda la mejor actitud y seguramente voy a sufrir, que si yo realmente me preocupara y quisiera y mi motivación fuera el ser fitness, el ser digamos de alguna manera más saludable y que realmente yo disfrute de eso, entonces obviamente mi actitud va a ser la correcta y yo no voy a sufrir en ese proceso. Eh, la tercera razón tiene que ver con todos estos miedos que hay alrededor de dejar de fumar. O sea, es increíble ver cómo hay información por todos lados, sea documentada, no documentada, amigos de nosotros, expertos, los propios métodos para dejar de fumar. Lo único que hacen es exaltar el miedo que todos los fumadores tenemos para dejar de fumar y nos hacen pensar que es dificilísimo y esto constituye una de las barreras más importantes para encontrar difícil, mejor dicho, perdón, fácil el proceso de dejar de fumar. Esta es la barrera que hace que encuentres muy difícil dejar de fumar. Prácticamente sobre lo mismo que el punto anterior, existe esto de la verdad sobre el síndrome de abstinencia de la nicotina. Es parte de ese miedo, pero como hablamos de que somos adictos a la nicotina, evidentemente esto requiere un punto completamente independiente, ¿no? Porque existe un síndrome de abstinencia a la nicotina, sí, pero no es necesariamente lo que nosotros creemos. Confundimos miedo con síndrome de abstinencia, confundimos ansiedad con síndrome de abstinencia a la nicotina. Es más, muchos de los que nos llamamos expertos utilizamos el mismo término para esto y a veces eso no es necesariamente lo más correcto. Y hablando de expertos, el otro o la otra razón por la cual encontramos difícil dejar de fumar justamente son los consejos de todos estos expertos en dejar de fumar. Porque cuando una persona intenta dejar de fumar, cuando intentas dejar el tabaco, todo mundo a tu alrededor se vuelve experto. Y lo único que hace es meterte más y más y más miedo o darte consejos que seguramente son bien intencionados, pero que en realidad
te impiden poder dejar de fumar de una manera correcta y por lo tanto sin sufrimiento. Así es que bueno, vamos a ver todas estas razones de manera ya particular y empecemos con los mitos acerca del cigarro. ¿A qué me refiero con mito? Les decía hace rato que un mito es algo que no es real. Y hay mitos importantes acerca del cigarro. O sea, mientras los fumadores estén convencidos de que el tabaco, de que fumar es rico, de que de alguna manera es tu amigo, de que te apoya, de que te ayuda, pues obviamente dejar de fumar significa dejar a tu mejor amigo, a tu compañero de vida, ¿no? Si piensas que el cigarro te relaja, que te ayuda a ir al baño o que de alguna manera te ayuda en algo, a concentrar, etcétera, pues obviamente si no puedes fumar, entonces estarás seguramente aterrado buscando tus cigarros cuando tengas esos momentos, cuando tengas una situación de estrés o quizá no te imaginas la vida sin cigarros y la sola idea de dejar de fumar haga que ya empieces a sufrir. Y quizá puedes tener un cigarro en la mano en este momento, ¿no? Seguramente algunos de ustedes están pensando, mientras yo estoy diciendo esto, que estoy loco, ¿no? Mientras están fumando, escuchando este webinar, probablemente están fumando y pensando, pues está loco, a mí me encanta, es más, mira, voy a darle una bocanada más y voy a confirmar que esto es riquísimo. Este, Así es que como seguramente piensan que estoy loco, les voy a comentar, en realidad la sensación que un fumador experimenta al fumar no se llama placer, sino es un alivio, que son dos cosas total y absolutamente distintas. Efectivamente, es rico acabar con la sed, por ejemplo, de agua, ¿no? O sea, de líquidos. Si tengo mucha sed, es rico acabar con esa sensación de sed, pero no por ello te vas a provocar sed, mucho menos dolor, para sentir un alivio, para sentir rico. Eh, es importante que entiendas lo que acabo de decir, es una de las cuantos mitos, o sea, no es el único, pero mientras el fumador verdaderamente sienta que se está perdiendo de algo al dejar de fumar, pues obviamente va a sentir que se está perdiendo de su mejor amigo, de su amigo el cigarro. Y es como si tuvieras que tener una pérdida de un familiar o de una persona súper cercana que evidentemente quieras muchísimo y que si por alguna razón esta persona tiene una infección peligrosísima, pues sabes que te tienes que alejar de él, pero vas a sufrir ese proceso. Eso es exactamente lo mismo que le sucede al fumador. Hay una serie de mitos que tenemos que quitarnos de la mente acerca de que el cigarro es rico o que nos ayuda, que nos quite el estrés, que nos ayude a ir al baño, que nos ayuda a concentrar, que nos sube la temperatura corporal, que nos hace mantenernos delgados. Todas estas cosas son eh, mitos, ilusiones, engaños basados en una sola premisa, que somos adictos a una droga llamada nicotina. Razónalo un segundo y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo hace todo el sentido. La segunda razón para encontrar difícil el proceso de dejar de fumar de la mayoría de los fumadores tiene que ver con la actitud y con la motivación por cuál es lo que los mueve, cuál es el sentido que le quieren dar a dejar de fumar. Y normalmente este sentido tiene mucho que ver con los miedos que nosotros tenemos acerca de las consecuencias, básicamente del cigarro, tiene que ver con, con los miedos que nosotros tenemos acerca de morirnos, especialmente de cáncer, de la presión social que quizá nosotros sentimos, o para la gente que fuma mucho o que tiene poco dinero, también el presupuesto que gastamos,
etcétera, 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 ¿no? Entonces, normalmente la motivación que nosotros utilizamos para dejar de fumar es esto, ¿no? Que se nos manchan los dientes, que nos huele la boca, el estigma social, o por supuesto que el cigarro nos está matando. Es como si tuviéramos un diablito y un angelito adentro de nosotros, ¿no? ¿Te has puesto a pensar por qué, a pesar de saber todas las cosas malas del cigarro, sigues fumando? Y la única razón lógica, obviamente, es porque tenemos a este diablito que nos está diciendo las cosas maravillosas del cigarro, que es justamente el punto que vimos en el punto número uno, ¿no? Valga la redundancia. Esta, esta idea de placer o de apoyo que nosotros sentimos aparentemente de los cigarros llega a ser tan profunda que son razones suficientemente poderosas para seguir fumando aún a sabiendas de todo lo malo del cigarro o que nos podemos incluso morir, ¿no? De hecho, este diablito permanentemente está pisoteando de alguna forma al angelito y el que está la mayor parte del tiempo arriba, pues justamente es este diablito, ¿no? Es como si tuvieras que despedirte de un familiar muy querido, muy cercano, de tu mejor amigo quizá o de un compañero de vida por tener una enfermedad infecciosa, ¿no? Sabes que lo tienes que dejar, pero igual vas a sufrir muchísimo en ese proceso, en ese punto, ¿no? Entonces, lo que nos motiva, insisto, son la muerte o el miedo a la muerte, el dinero, el estigma social, y nos quedamos así como alcanzando, como queriendo alcanzar y no alcanzando a la vez a este amigo del cual nos tenemos que separar, ¿no? Pero si de pronto te dieras cuenta mágicamente que el cigarro no es rico, que el tabaco no es rico, si de alguna manera casi milagrosa te dieras cuenta que el cigarro no te ayuda a nada, que no te apoya, que en realidad ha sido un engaño durante todo el tiempo, que de hecho es la primera causa de estrés y de ansiedad, que de hecho te impide la concentración y que te impide el disfrutar de una reunión social, que te esclaviza. Entonces, ahora, al dejar de fumar, entonces no solamente estarías recuperando tu salud y tu libertad y el dinero, sino que también tendrías muchas otras cosas adicionales mejores, aparte de todo lo bueno, mejorar la calidad de vida, de que tu sistema inmune se vuelva a recuperar, que el sistema nervioso se vuelva a recuperar, sino que ahora tendrías una razón adicional a todas estas para dejar de fumar, que es el engaño. No te estarías despidiendo de un amigo, sino te estarías deshaciendo de un enemigo. Y por lo tanto, tu estado de ánimo sería de alegría, de felicidad. ¿Ok? Eh, si tú estás feliz porque dejas de fumar, créeme lo que te voy a decir. La dificultad se reduce prácticamente a nada. No es difícil dejar de fumar. Sé que lo que estoy diciendo para muchas personas les puede causar extrañeza y pensar que estoy mintiendo, pero tú le has preguntado alguna vez a una amiga o a tu esposa o a tu madre o a tu hermana que cuando se enteraron de que estaban embarazadas, dejaron de fumar y no les costó trabajo? ¿Te has dado cuenta que la mayoría de las mujeres cuando se enteran de que están embarazadas no tienen ningún problema en dejar de fumar mientras dura el embarazo? Y cuando digo no tienen ningún problema, literalmente estoy hablando de eso. Mucha gente cree que tiene que ver con el asco. No, pero eso no tiene que ver. En realidad es la motivación que están utilizando para dejar de fumar. Obviamente es una alegría tan inmensa que no les cuesta trabajo desprenderse de eso y además, dicho sea de paso, adicionalmente no se prohíben fumar, simplemente posponen ahí hasta que dejen de lactar, ¿no? Pero en realidad una persona embarazada, una mujer cuando se embaraza, está feliz porque deja de fumar y por lo tanto no le cuesta absolutamente ningún trabajo. Y esto lo que está haciendo es básicamente
darle validez a la idea que te acabo de decir, ¿no? Si una persona deja de fumar feliz, no le cuesta trabajo, no sufre. Esa es una excelente realidad. La tercera razón por la cual la gente encuentra difícil dejar de fumar, insisto, es este miedo colectivo, ¿no? ¿Te has puesto a buscar alguna vez información acerca de métodos o cómo dejar de fumar en YouTube o en Google? ¡Wow! Te- si no lo has hecho, te recomendaría que no lo hicieras. Este, o si vas a buscar algo, busca específicamente cómo dejar de fumar sin sufrir, porque si solamente pones cómo dejar de fumar, te vas a encontrar con miles de artículos, miles de páginas web, miles de expertos que te van a convencer de que dejar de fumar es de lo más difícil y que vas a sufrir muchísimo. Claro, también te van a tratar de convencer de que igual lo tienes que hacer, que eso es lo correcto, pero en el fondo muchos de nosotros lo único que va a pasar es que vas a estar seguro de que no quieres pasar por esa experiencia, ¿no? Tan terrible, ¿no? Y que mejor vas a posponer la idea de dejar de fumar para otro momento que sea más propicio, pero nunca existe ese momento propicio, ¿no? Hay pocos momentos, pocos artículos, pocos videos en donde vas a encontrar algunas personas que encontraron fácil el proceso de dejar de fumar, ¿no? Sin embargo, sí existen. De hecho, te darías una buena sorpresa de darte cuenta que hay mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Si te metes en la cabeza que es dificilísimo dejar de fumar, pues vas a sufrir. Este, no, esto es relativamente simple, ¿no? Imagínate un atleta que está en una, en una carrera, a principios de una carrera, esperando que suene el disparo, y está aterrado porque siente que todo el mundo le va a meter el pie y no sabe qué hacer y está con mucho miedo. Evidentemente, este miedo no le va a permitir tener un performance adecuado. Este miedo no le va a permitir competir de la manera correcta. Y muy probablemente este miedo es el que haga que él mismo se caiga. Eh, yo creo que la gente que pone todos estos videos, todas estas recomendaciones, no lo hacen con una mala intención, ¿no? Lo que dice ahí realmente es lo que sucede con la mayoría de las personas. No estoy diciendo que esto no es real. Esto es lo que sucede verdaderamente con la mayoría de las personas, ¿no? Eh, pero date cuenta que en realidad la ansiedad es finalmente una especie de miedo extremo y que genera un estado mental que hace que encuentres o fácil o difícil, ¿no? Un elefante cuando es pequeño, cuando es todavía bebé, lo amarran a una estaca o lo amarran a algún lugar, trata de zafarse, no puede porque todavía es chico. Y después se genera todo este reflejo condicionado en donde ya de grande simplemente basta con que lo aten a una estaca y el solo hecho de sentir que está amarrado hace que ya ni siquiera intente y no se da cuenta de que la libertad está ahí nada más, a un solo paso de distancia, ¿no? Lo mismo le pasa al fumador. Nos han acondicionado a creer que es dificilísimo dejar de fumar porque la mayoría de las personas han sufrido en el proceso, eso es cierto, pero porque no sabían cómo. O sea, hace unos cuantos días platicaba con una doctora acerca de esto, ¿no? Y la analogía que poníamos era de un niño que le van a poner una, una inyección, o sea, está aterrado, este, y la doctora se pone a jugar con este niño y ya terminó de ponerle la aguja, el niño está todavía llorando y le dice, ya acabó. O sea, no, ni se enteró.
porque a lo mejor era una aguja hipodérmica o algo por el estilo, ¿no? Otro ejemplo con el cual fantaseamos ese día fue que hay personas que a lo mejor le tenían que cauterizar una herida y están aterrados porque el solo hecho de pensar que te van a cauterizar, pues evidentemente te genera un miedo terrible, ¿no? Del dolor. Y ese sería el equivalente a todas estas personas que intentan dejar de fumar sin saber cómo, ¿no? Sin saber todo lo que estoy diciendo. Pero no se dan cuenta que existe una forma. No la conocen y por eso no la creen, pero pues hay una cosa que se llama en este caso anestesia. Si te ponen anestesia no vas a sentir la cauterización de la herida y no vas a sufrir. Entonces, digamos que los pasos que estamos dando hoy prácticamente son equivalentes a una anestesia eh, que es desconocida por la mayoría de los fumadores, ¿no? Eh, Otro de los mitos que son importantes de quitar es el tema del síndrome de la abstinencia de la nicotina. Nosotros pensamos realmente que el síndrome de abstinencia de la nicotina debe ser algo verdaderamente difícil, ¿no? O sea, cuando pensamos en adicción, lo primero que se nos viene a la mente es una persona de estas sin casa, perdido, con la barba crecida, desgarbado, sucio, que ya ni siquiera puede razonar adecuadamente, ¿no? Pero los fumadores no somos así, los fumadores somos totalmente distintos, ¿no? Muchos de nosotros entrajaditos, en un terno, en un traje, con corbata, muy limpios, oliendo a perfume, y fumamos. No es lo mismo. O sea, el síndrome de abstinencia a la nicotina no es necesariamente lo que nosotros pensamos. Efectivamente, el fumador es adicto a la nicotina, pero nada tiene que ver con la imagen de un adicto como las que vemos en las películas hollywoodenses, ¿no? De hecho, la razón por la que enciendes otro cigarro justamente es esa, el síndrome de abstinencia a la nicotina. En España, en varias personas hablan del síndrome de la retirada. El cuerpo cuando metemos una toxina tiende a eliminarla y es la retirada de la toxina, en este caso de la nicotina. Y obviamente al sentir la sensación de eliminación, pues puedes empezar a sentir alguna sensación extraña que finalmente es el síndrome de abstinencia a la nicotina o también llamado el mono. Pero si bien es una sensación desagradable, en realidad es 100% tolerable y además la mayoría de nosotros ni la siente porque es una sensación verdaderamente ínfima, no nos damos cuenta. Entonces, aquí es cuando en realidad empezamos a confundir las cosas, porque el problema no es este síndrome de abstinencia a la nicotina, el problema no es físico. Esta ansiedad que nosotros sentimos no es igual al síndrome de abstinencia de nicotina. El problema físico es únicamente el 5% y el mental es el 95%. O sea, es estar en esta decisión de si debo de fumar o no, si me gusta o no, si es malo porque me hace daño y me puede dar cáncer, pero que por el otro lado me encanta y que me ayuda a quitar el estrés. Y esta sensación de incertidumbre es lo que hace que la mayoría de nosotros suframos muchísimo. Es un miedo a no poder disfrutar la vida sin el cigarro, es un miedo a sufrir demasiado lo que genera esta ansiedad. Eh, de hecho, esta ansiedad que nosotros hablamos del cigarro es idéntica, por ejemplo, a lo que un padre siente cuando pierde. Imagínense un padre que temporalmente pierde de vista a sus hijos en el supermercado y no los encuentra. Tiene desesperación, angustia, dificultad para respirar. Exactamente lo mismo que nosotros sentimos cuando experimentamos esta ansiedad por nicotina, ¿no es cierto? Este, Sobre todo este vacío en la boca del estómago, en algunos casos dolor de cabeza, ¿no? Pero en el momento en el que encontramos a nuestro hijo, todo eso inmediatamente desaparece, es como si fuera un switch, ¿no?
Y lo mismo sucede, ¿no? O sea, para el fumador, lo que está sintiendo es esta ansiedad, este miedo incontrolable, este miedo gigante eh, por pensar que no va a poder disfrutar la vida sin el cigarro. ¿Cómo va a ser para disfrutar de esa reunión cuando haya una copa de vino? ¿Cómo va a ser para ir al baño? ¿Qué va a hacer ahora cuando regrese de la casa a la oficina y está acostumbrado que su amigo el cigarro lo acompañe? O por supuesto, ¿qué va a pasar en esa situación de estrés si lo ayuda a relajarse? Sin contar, por supuesto, el beneficio más grande de todos, que es el que nos encanta fumar. Eh, Esto es lo que constituye la ansiedad, este miedo extremo, ¿no? Pero en el momento en el que tú te entiendes que en realidad no pasa nada si no fumas y que, bueno, podrías sentir un síndrome físico de abstinencia muy pequeño, entonces ahí seguramente la sensación se acaba, ¿no? Se acabó el miedo, inmediatamente se acaba la sensación. Este, entonces, el síndrome de abstinencia a la nicotina no es realmente lo que nosotros pensamos, es totalmente distinto. Y finalmente, ya para terminar, hablemos un poco de los consejos de los expertos. O sea, insisto, no hay más que entrar a YouTube y empezar a ver a todas estas personas que nos dan consejos para dejar de fumar. A veces los mismos métodos para dejar de fumar nos generan estas equivocaciones, ¿no? Uno de las equivocaciones más grandes es que si bien los consejos están bien intencionados, no son efectivos, ¿no? Lo que hace que nos cueste mucho más dificultad el dejar de fumar. Una de las cosas que hacemos comúnmente es tratar de sustituir el cigarro con algo, ¿no? Y eso mucha gente lo hace, ¿no? Nos recomiendan que sustituyamos con cosas, por ejemplo, sanas como agua o que mastiquemos alguna fruta o algún maní que no genere un problema físico para sustituirlo. Pero lo único que hace el sustituir algo es seguir haciendo la idea de que nos estamos perdiendo. Porque si yo tengo que sustituir algo que pierdo, no tengo que sustituir algo que verdaderamente sea importante, ¿no? Y también hay personas que bien intencionadas, pero ni siquiera te dicen que sustituyas el cigarro con algo sano, sino que está en nosotros que vamos a sustituir con mascando chicle, comiendo dulces, o peor, el peor de todos los consejos es sustituir el cigarro, el cigarrillo, el tabaco con algún sustituto de nicotina, como son los parches, los chicles o ahora el vapeo o el cigarro electrónico. Eh, la lógica atrás de esto tiene que ver con que vas a quitar la combustión del proceso y supuestamente con eso te quitas muchísimo del riesgo, lo cual no es cierto. Este, la gente sigue enganchada a nicotina. De hecho, las concentraciones de nicotina en estos productos son mucho mayores que en cualquier cigarro. Entonces, a ver, si yo te dijera que tengo un amigo que se inyecta heroína, o en este caso mejor que aspira cocaína, ¿a alguien de ustedes se le ocurriría recomendarme que le dijera a mi amigo que en lugar de aspirarla, que se le inyecte? ¿Le suena lógico? Ese es justamente lo que nosotros hacemos cuando utilizamos sustitutos de nicotina, ¿no? Insisto que la recomendación acerca de esto es que vas a cambiar la parte de la combustión y que teóricamente vas a ir en un programa bajando la cantidad de nicotina hasta que llegue un punto en donde lo puedas quitar completamente. Esto es una equivocación. Porque primero que vas a alargar el proceso de sufrimiento muchísimo. Segundo, que esto de ir bajando la cantidad es algo que simplemente no sirve. O sea, son muy pocas las personas en porcentaje que logran, mediante cualquier tipo de
de método que vaya bajando la cantidad de nicotina, sustituyéndola o no, hay muy pocas personas que realmente logran el cometido, ¿no? La única forma de quitar cualquier tipo de droga es quitarla de tajo, de inmediato, de un momento a otro. Esa es la única forma correcta de eliminar la nicotina, ¿no? Entonces, pensemos además, el cigarro, el tabaco, es una enfermedad el tabaquismo. O sea, tú no sustituirías una tos con gripe, ¿no? Suena como muy estúpido, pero pues es lo que hacemos cuando nosotros dejamos de fumar e intentamos pues quitar el cigarro con, con algún sustitutorio, ¿no? Afortunadamente existe eh, una forma fácil, ¿no? O sea, cuando existe la motivación y la actitud correcta, y si se siguen ciertos parámetros, realmente es fácil dejar de fumar. Así es que no te preocupes, es parte de todo esto. Estos básicamente son las razones por las cuales la gente deja de o encuentra muy difícil el proceso de dejar de fumar y pues básicamente ese es el tema. Espero que te haya ayudado esto. Discúlpame si utilizo terminología que no necesariamente es la de tu país o la que estás acostumbrado. Yo soy mexicano, eh, doy sesiones en varias partes, he dado sesiones en México, doy sesiones para Perú, para Sudamérica, para España, y tengo hoy en día una pequeña mezcolanza de los términos, pero afortunadamente la mayoría de nosotros entiende todos estos términos. De todas maneras, quería hacer la salvedad y quería agradecerte por este tiempo. Quiero que tengas presente, voy a dejar como parte de este video, voy a dejar unos datos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y que de alguna manera puedan seguir en esta búsqueda de su intento para dejar de fumar. Nosotros siempre vamos a estar eh, dispuestos a ayudarlos, eh, sea o no con nuestro método. Nosotros tenemos obviamente un método, el método Alencar, que es el método fácil para dejar de fumar de Alencar, y que cubre todos estos aspectos para que ustedes realmente encuentren fácil el proceso de dejar de fumar. Es un método maravilloso, ha ayudado a 50 millones de personas. Hay muchas celebridades que han dejado de fumar y que han dado testimonio, como Ellen DeGeneres, Oprah, Sir Richard Branson, Anthony Hopkins, Demi Moore, Pink, en fin, la lista es interminable. Hay muchísimas personas que han dejado testimonios. Si ustedes ingresan a la página web de Alencar, que se los voy a poner justo ahorita aquí abajo, justo aquí. Esta es la página oficial de Alencar mundial, está en inglés, pero acá pueden entrar y de manera inmediata identifica de dónde son, en qué país y los dirige a la página web del país correcto, sea el de México, el de España, el de Perú, el de Colombia, Italia, Alemania, Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, con esto me despido. Vamos a enviarles de todas maneras un correo de agradecimiento y con un pequeño resumen de lo que hemos visto acá el día de hoy. Así es que les sugiero que por favor revisen su correo para que puedan ustedes ver el resumen y para que tengan un link de nuevo a este mismo video por si lo quieren compartir o si quieren volverlo a ver. Estamos para servirles y espero que haya sido de ayuda lo que hemos hecho aquí el día de hoy y recuerden, sí existe una forma fácil de dejar de fumar. Eh, los combinamos a tratar de hacerlo porque en realidad es lo mejor que les puede pasar, no por temas de salud nada más, sino en realidad porque van a ustedes a disfrutar mucho más la vida sin cigarros, sin tabaco. Gracias.